buenas noches, soy Mabel Huertas y los acompaño esta noche en Las Cosas como Son. Bien, finalmente el gobierno anunció de manera oficial esta tarde en una conferencia de prensa, anunció el cierre de playas en el litoral peruano el 31 de diciembre y el primer día de enero del 2022. Esto, claro está, con la intención de evitar contagios. Es una medida sin duda polémica, sobre la cual vamos a conversar con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell. Viceministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está, Mabel? Gusto en saludar. Antes de hablar, viceministro, de estas medidas restrictivas que se están tomando y de, por supuesto, todos los consejos que nos puede usted dar para evitar contagiarnos de la COVID-19, yo le quería preguntar si es que ante la data, ante la evidencia, podemos decir que estamos iniciando ya la tercera ola de contagios en nuestro país. Mire, hay un incremento de los casos, más no de los fallecidos. Nosotros todavía estamos vigilando cómo se va a comportar en las próximas semanas. Va a depender desde las 2 próximas semanas para poder definir si tenemos una tercera ola, si vamos a tener 2 olas, una de Delta y una de Omicron, o simplemente vamos a tener un brote, ¿no?, que sea parte de la segunda ola. Pero al margen de eso... Sí, dependiendo, si me permite, sí, dependiendo de cuál sea el criterio para medir la ola, en base a contagios o en base a personas fallecidas, porque en países como España ya están, si no me equivoco, en la 6ª o 7ª ola de contagios, pero no es que haya aumentado la cantidad de fallecidos porque felizmente gran parte de la población está vacunada y es lo mismo que podría pasar en nuestro país. Exactamente. Entonces la ola de contagio se va a dar por el conteo de cuántas personas se van contagiando, ¿no es cierto? Eso va a ser importante. Lo que estamos previendo, como ya lo hemos mencionado, es que va a haber un crecimiento en el número de casos, pero no debería haber ese crecimiento proporcionalmente del número de fallecidos. Pero están aumentando entonces de manera progresiva y diaria los casos de contagios. ¿Eso sí se ha podido detectar? Estamos actualmente prácticamente en una meseta, que empezó ya desde octubre, desde finales de octubre. En noviembre hubo un crecimiento, más o menos en términos, pasamos de 6.000 semanales a 9.500 semanales, ¿no? Entonces hubo un crecimiento y se estabilizó en un promedio de 9.500 casos semanales, donde estamos actualmente, entre 9.500 y 10.000. Lo que pasa es que en la segunda y primera ola hubo un crecimiento que ustedes recordarán, intenso, sí, que no paró hasta alcanzar la cima. Entonces no estamos todavía en ese comportamiento. ¿Y estamos preparados para atender la cantidad de pacientes que lleguen a un hospital en una tercera ola, toda vez que también el Omicron ya está, la variante Omicron ya está entre nosotros y es altamente contagiosa? Así es. Miren, nosotros hacemos la vigilancia diaria y tenemos las previsiones que monitorizamos en cuanto a disponibilidad de oxígeno, que como usted sabe, ahora tenemos 1 millón de toneladas métricas disponibles, ¿no? Y estamos consumiendo entre 60.000 y 70.000. Entonces, oxígeno vamos a tener, aún alcancemos las cifras que tuvimos en la segunda ola. Lo importante es que también tengamos la disponibilidad de camas, porque nada nos sirve el oxígeno si no tengamos dónde poner los pacientes. Bueno, hay algunas regiones en donde ya las camas UCI han llegado en ocupación al 90%, si no es el 100%. Así es. Estamos monitorizando ahorita, por ejemplo, en el norte, donde tenemos la mayor ocupación, Lambayeque es uno de ellos, Piura, Trujillo, está alrededor de entre 70 y 80% de utilización de camas UCI en pacientes COVID, ¿no? Pero nosotros tenemos habilitados, como usted sabe, en primer nivel también los centros de aislamiento temporal, los centros de oxigenación temporal, que nos va a servir para que el paciente no llegue a una cama UCI, que esa va a ser la contención en primer nivel. Ahora, viceministro, respecto a la última medida que se ha anunciado, el cierre de las playas del litoral el 31 y el 1 de enero, el 31 de este mes y el 1 de enero del 2022. ¿Cuál es el criterio? Porque hay una gran parte de la población que no entiende cuál es el argumento para hacerlo, si es que finalmente el 2 de enero también puedo ir a la playa, también va a haber un montón de gente y también, según el Ministerio de Salud, podría contagiarme. Sí, mire, comparando lo que pasó el año pasado, que se inicia la segunda ola por las reuniones de fin de año y en las playas hubo un gran contagio,
Recordemos que muchos de los pacientes que entraron a UCI, a hospitalización el año pasado, habían estado en reuniones en playa, en fiestas, es por eso que se toma la decisión de organizar un poco lo que es la asistencia a playas. Se esperaba que en Navidad acudan familias, que las familias respeten el ordenamiento que se había dado, porque además van con niños y se supone que uno va a dar el buen ejemplo a sus hijos. Pero lo que vimos fue todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente fue una lección de cómo desobedecer las normas y poner en riesgo la salud de las personas, porque ya no se respetó el aforo. Pero ya disculpe, esta zona, perdón, que se supone es de menor contagio, se convierte en una zona de riesgo. A ver, 2 puntos ahí, ¿no? Primero, ¿no se supone que los espacios públicos abiertos son de bajo riesgo, por un lado? Y por otro lado, si ya sabíamos que esto iba a suceder, que se acercaba el verano, que todavía no nos habíamos deshecho del virus, que todavía estábamos en plena pandemia, ¿por qué los gobiernos locales, junto con el gobierno central y el MINSA, por supuesto, no pudieron prever una organización para que no se tenga que llegar al extremo de limitar, ¿no? de cerrar las playas y evitar que la gente tenga un momento de esparcimiento en estos momentos tan complicados? Sí, la responsabilidad es de todos. Miren, nosotros tenemos la norma, la 030 del 2021, que se dio al principio de año, y es la que norma el comportamiento dentro de las playas, ¿no? O sea, no es que se esté improvisando, sino que tenemos una norma que ya tiene bastante tiempo de vigencia. Recordará que en la concha acústica invitamos a los señores alcaldes para hacer estas coordinaciones, obviamente ya con tiempo también. Sí. Hemos tenido varios Zoom con ellos, incluyendo al señor alcalde de Lima y también con la Policía Nacional, etc. Y también hemos llamado a colaboración de la población, porque la población tiene que ser responsable del comportamiento, eso es muy importante. Se dio la situación, ustedes todos lo hemos visto, el problema que hemos tenido en las playas, y hemos tomado la decisión por 2 días, ¿no?, de evitar el tipo de contagio, sabiendo que en estos días, más que familias, van personas normalmente a reuniones grupales, a tomar licor, donde es la playa que debería ser más segura, porque es al aire libre, pero la gente no usa su mascarilla, ¿no es cierto? A diferencia de algunos otros lugares donde las personas no se sacan la mascarilla. Pero ahí nuevamente no es una medida discriminatoria, teniendo en cuenta que hay muchas personas que tienen una casa en playa, que pueden disfrutar del litoral y en donde probablemente no haya una fiscalización, porque dudo que se tenga toda la capacidad de fiscalizar durante estas fiestas todo el litoral. Bueno, por eso nos reunimos con la policía y el ejército, ¿no? Y ellos se han comprometido a tomar las medidas necesarias para evitar. Nosotros lo que queremos como Ministerio de Salud es evitar el contagio. Sí. No discriminar, y además, como usted sabe, esta medida la hemos tenido que tomar debido al comportamiento que hubo en Navidad. No se trata de tomar restricciones, sino de evitar los riesgos, y si las personas no aceptan las recomendaciones y las obligaciones, obviamente nosotros como Ministerio de Salud tenemos que tomar las medidas necesarias, porque si no vamos a tener un incremento realmente que no vamos a poder manejar en los servicios de salud. Y para cerrar con el asunto de las playas, entonces, viceministro, ¿cabría la posibilidad que en un futuro, en un corto plazo, se cierren las playas por una larga temporada, más allá de solamente estas fechas festivas? Mire, hasta ahora el análisis es que vamos a cerrar por estos 2 días, vamos a ver cómo nos comportamos en esta temporada de playa, cómo evoluciona la epidemia, ¿no es cierto? Si tenemos un incremento sustantivo y vemos que los contagios se están produciendo en las playas, obviamente habrá que tomar algunas medidas, pero seguimos apelando, porque justo acabo de hablar con algunos alcaldes en ese trabajo colaborativo con los ciudadanos para poder evitar seguir poniendo medidas restrictivas, ¿no? Bien. Otro punto, el retorno a las aulas. Hoy día el presidente Pedro Castillo anunció el retorno a las aulas en abril, pero se había dicho marzo en reiteradas ocasiones. ¿Ha sido un lapsus o hay algo de lo que nos debamos preocupar los padres de familia? Mire, mañana tenemos una reunión con los 2 viceministros del Ministerio de Educación. Vamos a tratar los puntos, vamos a afinar ya las disposiciones que hace Minedu respecto al retorno seguro. Como usted sabe, la RM 121 del Minedu es la que regula las condiciones y sus modificaciones. Sí.
Y el segundo punto es hacer el plan de vacunación. Entonces, yo dejaría esa respuesta al Ministerio de Educación y, bueno, al señor presidente, desde luego. Pero Nosotros el lo que vamos a Ministerio de hacer... Educación, si me permite, el Ministerio de Educación dice Sí. que ustedes dan los lineamientos. Por ejemplo, que ustedes han determinado que solamente asistan los niños 4 horas, que ustedes han determinado que los niños en zonas urbanas no pueden consumir los alimentos que llevan desde casa. Mira, esa disposición está en el mes de marzo de este año, el RM 121, así que Ajá. yo temo que en marzo no estaba ninguno de los viceministros ni ninguno de los ministros actuales, incluyéndome. Eso fue una norma que fue sacada antes y desde ahí es que sale esa disposición. Entonces se Nosotros puede lo que vamos a hacer, modificar. por supuesto, mañana nos vamos a reunir con los 2 viceministros. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que los niños estén el tiempo que sea necesario con las medidas que los protejan de un posible contagio, y además creo que todos estamos de acuerdo de que de todas maneras tienen que regresar el próximo año. En nuevas condiciones. Acuérdense que en marzo Sí. el personal no estaba vacunado, Sí, los docentes no totalmente. estaban vacunados y los niños no estaban vacunados. Las Acá- condiciones han cambiado. Por supuesto. Entonces, se va a actualizar de acuerdo a la etapa de la pandemia que estamos viviendo y cabe la posibilidad que sean más horas y que los niños puedan alimentarse, ¿no? Porque necesitan energía para el supuesto. aprendizaje. Y necesitan hidratarse también, ¿no? Esas son buenas noticias, viceministro. Y siguiendo con los niños, usted ha dicho también que se van a reunir para ver la vacunación, el proceso de vacunación, imagino a menores de 5 a 11 años. ¿Cuándo es que se va a iniciar? Mire, la fecha exacta seguramente lo dirá ya el señor ministro. Nosotros estamos preparando el plan para empezar probablemente la tercera semana, ya en forma ordenada. De enero. Y de enero, así es, la tercera semana de enero, o sea, la semana del 17 de enero está nuestro plan. El día exacto variará seguramente entre el 18 y el 20 de enero, eso seguramente tendríamos que tener todos los elementos, y esperamos hacerlo buena parte en las escuelas, ¿no? Para que los niños vayan retornando a sus escuelas, vayan socializando un poquito y pueden recibir ahí su vacuna con la participación de los padres también. ¿Cabe la posibilidad también que esta vacuna se empate con otras vacunas de refuerzos que han quedado de lado, vacunas del esquema de vacunación nacional? Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Desde luego. No, actualmente estamos vacunando, sobre todo quinto de primaria, ¿no? A las niñas que están acercándose a los centros de vacunación. Obviamente ha quedado relegado comparado con otros años, pero lo vamos a retomar con seguridad el próximo año, Sí. sin ninguna duda, ¿no? Porque antes de la pandemia, la verdad es que este proceso de vacunación a los menores de edad era muy, muy exitoso y partía también desde los colegios, por eso la preocupación. Viceministro, le pido por favor que nos espere un par de minutos, vamos a hacer una pausa muy breve. Tengo más consultas respecto a la ampliación de horarios en los vacunatorios y cómo es que también se va a atender el primer día del año. Ya volvemos. Continuamos conversando con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, quien nos ha dado, digamos, una buena noticia. Ha anunciado que es probable que se modifique esta norma técnica que indica que los niños solamente van a ir 4 horas a la escuela el próximo año. Es un buen paso para que los niños puedan recuperar el tiempo perdido, pero además nos ha anunciado que a partir de la tercera semana de enero los menores entre 5 y 11 años también estarían recibiendo su vacuna. Ahora, viceministro, ¿qué hay sobre la ampliación de horarios en los vacunatorios? ¿A partir de cuándo es y hasta qué hora es? Miren, ya empezamos. Empezó el día de hoy a las 8 de la mañana. Nos vamos de largo, por favor, sin dormir hasta mañana. ¿Ah, sí? Hasta las 8. Pero si llega más gente a las 8, lo vacunamos igual. Porque queremos cerrar bien el año. Nos hemos comprometido a llegar al 80% de la población programada. ¿Y el Nos toque falta de queda? muy poquito. Mañana, no. Para la vacunación, sabe que ustedes siempre hemos tenido
la excepción, ¿no? Para la vacunación. Ok. Sí, sí, claro. Entonces, por Por favor, eso hemos tenido los vacunas FES. ¿podría reiterar los horarios? Sí, yo invitarlos, durante toda la noche vamos a vacunar, en los centros de vacunación ya los conocen, vamos a estar hasta mañana de corrido, hasta las 8 o hasta las 10 de la noche, hasta que lleguen las personas. Ajá, ¿cuál es la meta? Bueno, la meta es llegar al 80%, el 80% es aproximadamente 22.400.000 peruanos y ciudadanos protegidos con segunda dosis. Ya estamos cerca, así que yo creo que eso debería ser una meta nacional donde todos deberíamos contribuir, sobre todo aquellas personas que les falta su segunda dosis, por favor, acercarse para poder cumplir con esta meta, que en realidad es una meta de la esperanza, de la salud, que todos vamos a estar protegidos y poder pasar el próximo año con una mejor, digamos, situación de la que hemos tenido este año, ¿no? ¿Y cómo va a ser la atención el primer día del año? Mira, el primero va a ser similar al del Al 25. día 25, así es, va a ser similar, porque entendemos que las personas, bueno, están levantándose un poquito tarde también del día 31, pero sí vamos a tener esos piquetes para esperarlos a aquellos que quieren vacunarse. Al inicio de esta entrevista, viceministro, yo le pregunté si usted consideraba si ya estábamos entrando a una tercera ola. Más allá de las cifras que en los próximos días pues, nos dirán si es que sí o no, hay una preocupación por lo que pueda pasar en fechas claves, como por ejemplo la primera o la segunda semana de enero, porque ahí veríamos el resultado de un comportamiento relajado en estos días. Le preguntaba por el oxígeno, pero ¿qué hay sobre el personal de salud? Porque muchos de los médicos, del personal médico que atendía en la tercera ola, eran personas contratadas por el momento, ¿no? Bajo contratos CAS. ¿Cómo se va a tratar ese asunto en cuanto al personal, a los recursos humanos? Mire, ese es un asunto vital, muy importante, ha sido trabajado ya con el señor ministro y el señor presidente de la República, así no quiero adelantarme, yo estoy seguro que entre mañana y pasado, yo creo que hasta el presidente va a hacer los anuncios respecto a salud, así que no quiero adelantarme, pero es un tema que es vital para que continuemos, hasta ahora yo creo que hasta exitosamente, controlando la tercera ola, ¿no? Entonces, esto tenemos que participar todos. Agradezco a la población, realmente yo creo que el haber llegado cerca al 80% es porque la gente realmente ha tomado conciencia y está participando activamente en las medidas de protección. ¿Y habrá una intervención más agresiva en cuanto a tamizaje, es decir, a realizar pruebas de COVID entre la población? Totalmente. Mire, el señor ministro nos ha dado la tarea de ubicar en las grandes ciudades, incluso en los grandes distritos, centros de tamizaje masivo con pruebas moleculares rápidas, que van a estar ya disponibles a partir del próximo año, en enero. Entonces, por ejemplo, el Campo de Marte no solamente va a haber vacunación, sino en un lugar aparte podría estar un centro de tamizaje con una máquina que a usted en pocos minutos le va a dar su resultado de una prueba molecular, ¿no? Ese es el objetivo para el próximo año. Estamos hablando de las primeras semanas del próximo año. Pero con un posterior rastreo, porque claro, me voy no contenta o triste con mi resultado positivo a seguir viviendo mi vida normal, y creo que eso no debería suceder, ¿no? Nosotros ya aprobamos la norma de seguimiento y rastreo de contactos, que es la que estamos aplicando en Vamos a tu Encuentro. Es decir, cuando detectamos una persona, identificamos las personas que la pudieron haber contagiado, las personas a las cuales pudieron contagiar. Hacemos el cerco epidemiológico y hacemos también el bloqueo a través de la vacunación. Todo eso se está intensificando a nivel nacional. ¿Cómo va la ocupación de la vía panamericana? Bueno, con el salud ahora tenemos una información más fluida. Nos hablaban de que tienen aproximadamente entre 450 y 500 camas disponibles. Justamente el señor ministro se comunicó hoy día también con el presidente de Salud para poder monitorizar la disponibilidad que ellos tienen y también ponernos de acuerdo en la vacunación conjunta. Así que estamos trabajando conjuntamente con el Salud y esperamos tener todas las capacidades para responder
a esta posible tercera ola. Y quizá muchas personas no lo sepan, por eso le hago la pregunta, ¿cómo puedo acceder a un cupo en la Vía Panamericana? Si es que es algo positiva y no tengo dónde aislarme. Mire, si bien la Vía Panamericana la administra es salud, ¿no es cierto? Se tienen las vías telefónicas que nosotros manejamos y manejan ellos también, o a través de un puesto o centro de salud, cuando la persona es detectada con esta positiva, con una prueba molecular, se hace el contacto para que pueda ir a la Vía Panamericana, ¿no? Que técnicamente es un centro de aislamiento temporal. Entonces, a través de un centro de salud o a través de una vía telefónica se puede acceder a la Vía Panamericana, tanto de MINSA como de salud. Muy bien, viceministro Gustavo Rosell, le agradecemos mucho por estos minutos y por favor que tenga un feliz 2022, que todo vaya bien en la gestión, porque ya sabe, de su gestión exitosa pues depende también el éxito de la salud pública en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos entonces con nuestras entrevistas y en esta oportunidad vamos a recibir a la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, que ha sido muy enfática en cuanto a su cuestionamiento respecto a esta resolución del Ministerio de Transportes